Pero muy buenos días, mis queridos hermanos. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, del Ministerio Conéctate a Jesús. Esta es la programación Conectados a Jesús por la Biblia para el día de hoy, 8 de julio. Vamos a pedir la dirección de Dios para que el Señor nos acompañe. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por permitirnos en esta hora de estudio de su palabra. Gracias porque estamos vivos, gracias porque estamos sanos. Queremos poner, Señor, bajo su control esta programación y todo lo que se estén conectando. Queremos orar por esas personas que están conectándose, Señor, en las distintas plataformas. Queremos orar por el hermano Ricardo Moreno, por mi hermano también, ambos, Ricardo Moreno, mi hermano espiritual, y por José Manuel Moreno, mi hermano de sangre. Ambos están en el hospital y ambos están, Señor, en situaciones que necesitan, oh Padre Santo, que usted intervenga por ellos. Oramos, oh Dios, para que pronto podamos tener de vuelta en cada uno de sus respectivos hogares y participando de la disertación y la presentación de su palabra. Oramos también, oh Padre Santo, por los que se han de conectar durante el resto de la programación que ahora inicia. Pedimos su dirección en el nombre de Jesús. Amén. El poder de la palabra de Dios, tercer trimestre. Estamos en la lección de escuela sabática para nuevos creyentes. Recuerden que si usted no tiene este folleto y no lo puede conseguir en la agencia de publicaciones de su área, escríbanos en los comentarios y con gusto se lo haremos llegar. Nuestra dirección va a aparecer en pantalla en este momento. Ahí está nuestra dirección para que usted nos escriba y le enviaremos el folleto totalmente gratis. Estamos en la lección número 2, perdón. El título de la lección número 2, cómo experimentar el poder de la palabra. Nuestros versículos a estudiar el capítulo 6 del libro de Juan, todo el capítulo, pero específicamente el versículo 63, que dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entre los judíos había un dicho atribuido a Geliel, el célebre rabino, que decía: quien ha atesorado para sí las palabras de la Torá, ha adquirido para sí la vida del mundo venidero. De este dicho, Jesús parece aludir a cuando afirma que al escudriñar las escrituras o al escudriñar la palabra de Dios, encontramos el camino que nos llevará a la vida eterna. Jesús dijo: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna. El problema de los escribas y fariseos no radicaba en que ignoraban la revelación divina. Su problema era que la estudiaban únicamente para buscar argumentos que apoyaran sus ideas legalistas y que rechazaran la máxima revelación de Dios, como lo hemos estudiado en el capítulo 1 de El Camino a Cristo, Jesucristo. Al rechazar al Mesías, ellos pusieron de manifiesto su falta de percepción y, por lo tanto, no pudieron ser alcanzados por el poder de Dios. Mateo 22, 29. Jesús utilizó las escrituras
para instruir a sus discípulos, aunque dos de ellos, yendo de camino a Emaús, no se habían dado cuenta de que estaban hablando con Jesús. Este les explicó el papel del Mesías en respuesta a una pregunta de aquellos dos discípulos. El poder de la autoridad de Jesús surge no tan solo en las páginas de las Escrituras, o sea, en el Antiguo Testamento, sino también a través de sus propias expresiones. Al concluir su extenso sermón del monte, registrado en los capítulos 6, 7, 5, 6 y 7, nosotros podemos ver cómo la gente estaba admirada, según el versículo 28, aunque porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, según el versículo 29. El mayor problema que tenían los discípulos, digo, los escribas y fariseos, que no tenía Jesús, era que ellos leían la palabra de Dios, pero no seguían las instrucciones de la palabra. Por eso Jesús le era un problema serio para ellos. Porque cuando usted sabe lo que tiene que hacer y no lo hace, cualquier otro que viva en armonía con lo que tiene que hacer, choca con usted. Y eso ocurrió en los días de Jesús. Jesús utilizó el poder de la palabra de Dios en todo momento. Y eso le trajo, además de problemas, también lo ayudó a ser vencedor en la misión, la cual vino a cumplir. El ejemplo que Jesús nos ha dado al utilizar la palabra de Dios para vencer es para que nosotros también podamos usar la palabra de Dios. Y aun cuando, como a Jesús, le trajo problemas, también le llevó a la victoria. Para hoy día tenemos el poder de la palabra de Dios de Jesús en nuestro tiempo, como habíamos anunciado el día de ayer. Estamos en la página 22 de la cartilla para nuevos creyentes. La duda y la fe en ocasiones entran en conflicto en nuestra mente. La curación del hijo de un funcionario de Roma pueden proporcionarnos una perspectiva adicional respecto al poder de las palabras de Jesús y a la calidad de nuestra fe. Lee Juan 4, 46 al 53, como te pedí ayer. Vamos a buscarlo. Jesús sana al hijo de un noble. 2 días, dice el versículo 43. Después salió de allí y fue a Galilea. Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén.
en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino, pues, Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Galilea, de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Galilea, de Judea a Galilea. ¿Cómo confirmó el funcionario que su hijo había recuperado la salud gracias a Jesús? Cuando le pregunta a sus siervos que vinieron a su encuentro a qué hora su hijo había empezado a mejorar. Ellos le respondieron: ayer, como a las 7. No como a las 7, a las 7. Y entonces él comprendió que a esa hora fue cuando Jesús le dijo: tu hijo vive. ¿Cómo reaccionaron el padre del muchacho y los demás familiares ante aquel milagro? La respuesta de este padre y su familia fue: creyeron en Jesús, él y toda su casa. El relato tiene un significado especial para los discípulos de la segunda generación, debido a que Jesús no estaba físicamente presente en el lugar donde el joven fue sanado. La curación se produjo por las palabras de Jesús. Mediante dicho incidente, Jesús recalca el concepto relacionado a la calidad de la fe de alguien. Comentando este milagro, la hermana Elena G. de White escribió lo siguiente: del deseado de todas las gentes, página, capítulo 20, página 176. El que bendijo al noble en Capernaum siente hoy tantos deseos de bendecirnos a nosotros, pero como el Padre afligido, somos con frecuencia inducidos a buscar a Jesús por el deseo de algún beneficio terrenal y hacemos depender nuestra confianza en su amor de que nos sea otorgado
lo pedido. El Salvador anhela darnos una bendición mayor que la que solicitamos y dilata la respuesta a nuestra petición a fin de poder mostrarnos el mal que hay en nuestro corazón y nuestra profunda necesidad de su gracia. Desea que renunciemos al egoísmo que nos induce a buscarle, confesando nuestra impotencia y acerba necesidad. Debemos confiarnos completamente a su amor. El noble quería ver el cumplimiento de su oración antes de creer, pero tuvo que aceptar el acerto de Jesús de que su petición había sido oída y el beneficio otorgado. También nosotros tenemos que aprender esta lección. Nuestra fe en Cristo no debe estribar en que veamos o sintamos que Él nos oye. Debemos confiar en sus promesas. Cuando acudimos a Él con fe, toda petición alcanza al corazón de Dios. Cuando hemos pedido su bendición, debemos creer que la recibimos y agradecerle de que la hemos recibido. El deseado de toda la gente, capítulo 20, página 176. Son las 7:06 de la mañana. Es tiempo de orar por los enfermos, los privados de libertad y aquellos grupos por los que siempre estamos orando a esta hora. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, venimos ante usted, Señor, en medio de la lección de escuela sabática para nuevos creyentes, confiados, oh Dios, como dice la lección, de que usted nos escucha. Hay una lista de amigos y hermanos que en su mayoría piden salud, pero también piden trabajo, piden comida, piden solución a los problemas matrimoniales que están enfrentando, solución a los problemas con los hijos, en fin, piden, pero también hay otro grupo que agradece, Señor, la salud, agradecen estar vivos y también, Señor, solicitan de usted que les asigne un ministerio donde ellos puedan cumplir la misión. Oramos, oh Dios, por los obreros, por pastores que se reúnen, que conviven con la hermana Magali y su esposo en este tiempo, que están de visita en Panamá, haciendo, cumpliendo su misión. Oramos por mi hermano José Manuel Moreno, alias Cucho, que está hospitalizado con una situación bastante complicada. Rogamos de usted, Señor, su voluntad sobre él, sobre todo, Padre Santo. Rogamos que él acepte a Jesús como su Salvador y que el resto de días de vida que tiene pueda, Señor, compartirlo con usted en todo momento y que podamos juntos caminar rumbo al cielo. Y de igual manera pedimos también por mi hermano Ricardo Moreno, que también está en el hospital y que está con una situación bastante difícil, un cáncer que
Sabemos, buen Dios, que usted tiene las armas para que él salga de esta. Y por eso, Dios, pedimos. Y también, oh Dios, pedimos por la salud de mi hermano Ortulio, que también está con una situación en la pierna ya por muchos años, más de 20 años. Le rogamos, buen Dios, para que usted pueda darle una mejor calidad de vida a mi hermano Tulio Atencio y a su familia. Hay una lista de más de 400 nombres que tenemos de privados de libertad, que estamos convencidos, Señor, de que la mayoría, o si no bien todos ellos, ya deben estar en sus hogares. Porque esta lista data ya de más de 15 años. Pero oramos, buen Dios, seguimos orando por esos nombres, ya sea que estén privados de libertad o estén en sus respectivos hogares. Oramos por sus familias y por sus proyectos, para que estén conectados todos a la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. Nuestro Dios, gracias te damos por la lista de personas que están conectadas a nosotros y que son miembros de este ministerio. Oramos por la hermana Rocío y su familia, la hermana Lipsy y su familia, para que Dios puedan resolver los problemas que le impiden conectarse cada mañana con nosotros. No nos cansaremos de orar con Dios por los que han estado con nosotros y por distintas razones. Ahora, oh Dios, ya no lo están. Oramos, buen Dios, por las ovejas perdidas, los hijos pródigos y las monedas perdidas. La situación mundial en Ucrania y la situación que tiene que enfrentar su iglesia a nivel mundial para que podamos cumplir la misión. Gracias, Dios, porque de que somos el clamor de medianoche, que llama la atención, oh Dios, que en esta época, presentando la verdad presente. Oramos, buen Dios, para que juntos, bajo la dirección del Espíritu Santo, en el marco espiritual y bajo la dirección de nuestro pastor y presidente, el pastor Ted Wilson, en el marco material, podamos como equipo, Señor, todos juntos, caminar conectados a Jesús, rumbo al cielo. Oramos por la escuela sabática regular que viene a continuación, sabiendo, Dios, que tu Espíritu Santo dirige esta programación. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mañana estaremos viendo el Verbo y el Espíritu un poco más, para saber un poco más. Y cerraremos esta lección número 2. Les esperamos mañana con la ayuda de Dios, conectados a Jesús por su palabra. Recuerden, al que el Señor llama, capacita, y al que envía, acompaña. Nos vemos más tarde con la lección 125 del camino a Cristo. Ahora les dejo en compañía de mi esposa y la lección de escuela sabática regular. Pensé que me había pedido paso. No, o sea, alguien, yo estaba orando.
Mañana vamos a ver el verbo y el espíritu. Vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos visto esta semana en la lección de escuela sabática para nuevos creyentes. ¿Cómo experimentar el poder de la palabra? ¿En qué consiste el poder del conocimiento del cristianismo? ¿Qué beneficio puedo obtener yo del conocimiento de las escrituras? No se acabarían nuestras dudas si Dios hiciera algún milagro aquí y ahora. El poder de la palabra de Dios. Estudiar las escrituras con humildad y bajo la dirección del Espíritu Santo nos permitirá experimentar en nuestras vidas el poder de Dios que obró en la creación de este mundo. Vamos a hacer un alto porque se me pasó mandar. Ok, vamos a compartir. Vamos a compartir, por favor, el código para que puedan unirse a la transmisión. Mientras, ok, ahí, ya. Muy bien, ya te llevo, ahí dice que ya te llevo. Aquí yo tengo que ya llegó.
Sí, está conectado ahí, dice Zoom, ya llegó. Mira, me voy a conectar yo desde mi teléfono. Estoy en su cuestión, el seminarista. O sea, en ninguna está. Ahora, porque me está llegando a mí. Disculpen, señores. A veces el sistema está un poco lento. Muy bien, hemos tenido un contratiempo aquí, una falla mía. Les decía que el poder de la palabra de Dios, al estudiar las Escrituras con humildad y bajo dirección del Espíritu Santo, nos permitirá experimentar en nuestras vidas el poder de Dios que obró en la creación de este mundo y en los milagros de nuestro Señor Jesucristo. Así como la palabra de Dios obró en Jesús, de igual manera obrará en nosotros si seguimos humildemente su consejo. Bien, me disculpan que no les mandé el link con tiempo. Ya está conectada con nosotros mi querida esposa Rosita y vamos a ver la lección de escuela sabática regular a partir de este momento bajo su presentación. Muy buenos días, ¿me pueden escuchar? Sí. Bueno, buenos días tengan todos, a pesar de los dilemas técnicos aquí, le agradecemos al Señor por la vida, por la salud, porque hoy es viernes, no tengo a Arisleida aquí que me acompañe, pero el cuerpo lo sabe. Y damos gracias a Dios por un día soleado, bonito acá en Panamá, no sé cómo estará el resto del mundo, pero por acá estamos disfrutando de un día soleado, precioso. Le damos gracias a Dios porque hasta aquí Él nos ha acompañado, nos cuidó durante la noche y nos ha permitido ver la luz de un nuevo día. Así que vamos a entrar en materia para aprovechar el tiempo al máximo. Y estamos estudiando la guía de estudio de la Biblia. Y en vez de estudiar un libro de la Biblia, estamos estudiando un tema de la Biblia. El tema es En el crisol con Cristo. Y hemos estado estudiando en el transcurso de esta semana los diferentes crisoles, las diferentes presiones, las diferentes crisis que llegan a nuestra vida dependiendo de dónde viene. Así también podemos manejarlo, podemos saber cómo enfrentar la situación. Y queremos pedirle al Espíritu Santo que sea nuestro profesor, como siempre lo ha sido, que nuestro entendimiento pueda estar dispuesto a escuchar sus palabras y que podamos aprender la lección que Él desea que aprendamos para que si se nos presenta un crisol o si estamos en un crisol, podamos tener la plena seguridad de que Jesús está con nosotros, no importa la situación que estemos enfrentando. Así que estamos en el crisol con Cristo y dentro de unos instantes, para aquellos que probablemente estén viendo esta presentación por primera vez, voy a dar la definición de crisol, no se preocupen, vamos para allá. Y estamos primeramente diciendo que tenemos como iglesia, la Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene todos los trimestres una guía de estudio para la Biblia. Es un estudio sistemático lo que se tiene. Y este trimestre el tema es un tema lo que estamos estudiando. En los últimos 3 trimestres estudiamos un libro de la Biblia. Recuerdo que estudiamos Deuteronomio, estudiamos el libro de Hebreos y el trimestre pasado estudiamos el libro de Génesis. Ahora hemos cambiado para estudiar un tema y un tema tan relevante a lo que estamos viviendo en este mundo, en donde estamos inmersos, venimos
inmersos en una situación de pandemia del COVID-19 que se convierte, según esta guía de estudio, en un crisol, en una situación, en una crisis, y que muchos han sido afectados por esa crisis. Hay muchas personas que no han logrado recuperarse de la pérdida de su empleo o de su ingreso, y hay muchas otras personas que perdieron también familiares y están todavía dolidos o recuperándose de la pérdida de un ser querido. Así que en medio de esa crisis es necesario, y esto es lo que nos dice la guía de estudio, Jesús está con nosotros en medio del crisol con Cristo. Y vamos a ver en esta segunda lección los crisoles venideros. Vamos a ver de dónde vienen, cómo vienen, cuáles son las características de esos crisoles y cómo podemos manejarnos en medio de esa crisis cuando se nos presenta. El versículo para memorizar viene de Primera de Pedro 4, 12 y 13, que nos dice que como cristianos amados por Dios, es necesario que nosotros entendamos que el pasar por fuego, el crisol, que es esa fuerza, esa crisis que nos llega, no nos debe sorprender. Primera de Pedro 4:12 dice que como cristianos no debemos sorprendernos del fuego de prueba que nos ha sobrevenido. Es necesario que sepamos que como cristianos, una vez que usted acepta a Jesús como su Salvador, una vez que usted se entrega por completo al Señor, usted ingresa a la escuela de Cristo, ha dejado la escuela de Satanás y hemos ingresado a la escuela de Cristo. Y como en toda escuela, se nos va a poner una prueba, bueno, no una, varias pruebas a lo largo de nuestra vida. Y no nos debemos sorprender del fuego de esa prueba. En la prueba va a venir con una cierta intensidad de calor. Y no nos debemos sorprender eso, como si alguna cosa extraña nos hubiera acontecido, sino que debemos gozarnos por cuanto somos participantes de los padecimientos de Jesús. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, también padeció. No todo es color de rosa. Y es importante saber que en una escuela, cuando usted se matricula en la escuela, usted va a aprender una lección teórica, pero en algún momento el profesor, la maestra, le va a poner una prueba. Y algunas veces los profesores ponen pruebas de fuego para ver realmente si hemos aprendido la lección. Si a nivel terrenal nosotros pasamos por pruebas escritas o tal vez prácticas, cuánto más en la escuela de Cristo tendremos que pasar por pruebas para ver si hemos aprendido la lección, para ver si hemos crecido. Y es más, el propósito de las pruebas es justamente para que crezcamos, para que podamos, para que nuestro carácter sea fortalecido, que sea purificado de aquellas cosas que se nos pegaron en la antigua escuela de Satanás y que nos impiden ingresar o graduarnos, por decir algo, de la escuela de Cristo aquí en la tierra e ingresar a la universidad de Cristo en el cielo. Así que no nos debemos sorprender como cuando pasamos por la prueba de fuego, como que si algo extraño nos hubiera pasado, sino que debemos gozarnos al saber que estamos participando de los padecimientos de Cristo para que también cuando Él se revele, cuando Él venga por segunda vez y se revele en gloria, nosotros también nos podamos gozar con Él en gloria, con gran alegría. Así que hemos visto también, se me pasó poner el último texto en donde aparece la palabra crisol o prueba de fuego, viene del Salmo 66, los versículos 10 al 12, que nos dice:
porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos probaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nosotros lomos, sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Ay, Dios mío, qué prueba, que cabalguen hombres sobre nuestra cabeza. Eso es toda una prueba. Pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia. Qué interesante saber que el Señor nos prueba como se afina la plata. Wow, eso es increíble. Pero le agradecemos al Señor que nos haya permitido pasar por las pruebas, porque las pruebas te fortalecen para que cuando se presente la siguiente crisis podamos entonces eh, salir airosos, porque vamos a permitir que el Señor pues haga lo que tiene que hacer en nosotros para que cuando Él venga podamos reflejar su carácter perfecto, perfecta en nosotros y así reflejar el gran amor de Jesús en nuestras vidas. En esta semana hemos visto lo que significa crisol, hemos visto, vimos el domingo que no debe ser sorpresa. También en estos últimos 3 días hemos visto los orígenes de los crisoles. Vimos los crisoles de Satanás, que Satanás dentro de su concilio con los ángeles malvados se ha propuesto destruirnos. Esa es su meta. Y nos ha venido como león rugiente buscando a quien devorar y ha presentado toda una serie de situaciones y presiones con el objetivo de destruirnos. Pero el Señor ha permitido que Satanás nos ataque y toma ese ataque de Satanás, lo convierte en una prueba de fuego para que podamos crecer, madurar en nuestro carácter y luego convierte lo que Satanás quería utilizar para destruirnos, lo convierte en bendición, como pasó con José cuando fue vendido por sus hermanos a Egipto y cuando fue enviado a la cárcel injustamente. El Señor transformó lo que Satanás quería hacerle un mal a José. En el trimestre pasado lo vimos en el libro de Génesis. Así Satanás lo quería destruir, pero Dios lo convirtió en bien para José y para su familia. También hemos visto los crisoles del pecado, como cuando nosotros nos aferramos a aquello que nos impide avanzar, a crecer en la vida cristiana, nos impide reflejar a Jesús en nuestras vidas, como esos crisoles, es eso que se origina por nuestro por aferrarnos al pecado, como esos crisoles el Señor permite y nos respeta la elección que hemos tomado. Él permite que cosechemos lo que hemos sembrado. De eso se tratan los crisoles del pecado. Luego pasamos por los crisoles de purificación, y no necesariamente en ese orden, pero puede ser en ese orden. Pasamos por los crisoles de purificación, donde se nos permite pasar por presiones, por circunstancias, con el objeto de que se queme aquello que afecta nuestro crecimiento, es podarnos para quitar aquello que nos sirve y así aquello que sirve puede florecer y puede crecer. Y por último, ayer vimos los crisoles de la madurez, en donde el Señor permite y nos deja una huella por el cual Él pasó, como hizo con el apóstol Pablo, que le dejó un aguijón en la piel, un aguijón físico, problemas en su vista, producto de ese encuentro que tuvo con Jesús, cuando una luz le reflejó y se cayó de donde iba montado, y esa luz brillante le afectó su vista. Fue un recordatorio de su encuentro con nuestro hermanito mayor, Cristo Jesús, y que su deficiencia en la vista lo acompañó hasta sus últimos días, pero tenía el propósito
de hacerlo humilde, de evitar que cayera en pecados futuros, que su corazón se enorgulleciera y que de esa manera se hubiese perdido porque hubiese pensado que su salvación dependía del hecho de que él era fariseo, de que era romano, de que tenía toda una serie de privilegios, pero que esos privilegios de nada servían cuando se trata de crecer en Cristo. Así que yo no sé cuál de todos estos crisoles estás padeciendo, si estás padeciendo en algún crisol. Puede ser que el pastor te ha llevado a aguas cristalinas y estés disfrutando en la presencia del Señor sin mayores tropiezos, pero hay muchas personas que hoy en día están en alguno de estos crisoles y queremos invitarte a que recuerdes que en medio de la crisis, en medio del crisol, no estás solo, como dijo el Papa Francisco en esa entrevista que le hicieron, y no puedes salir solo. Solo con Jesús puedes salir, puedes crecer, puedes madurar de tal manera que cuando Él venga estés listo y preparado para ir a morar entre seres celestiales que no tienen mancha de pecado. Nosotros necesitamos ser purificados de todo el pecado que hay en nuestra vida, residuos y no residuos. Todo lo que manche nuestro carácter debe ser eliminado para que podamos disfrutar por la eternidad de la presencia de nuestro Padre Celestial, nuestro amante Salvador Cristo Jesús y los seres celestiales que nunca fueron manchados por el pecado. Y de eso se tratan los crisoles. Así que hoy, después de haberles hecho casi un resumen de todo lo que hemos visto en la semana, queremos recordarles que tenemos tres definiciones de crisol. El primero es el recipiente que se utiliza para derretir una sustancia que requiere una temperatura muy elevada. Hay recipientes pequeños, medianos, grandes. Estos recipientes de porcelana se utilizan en los laboratorios, pero en metalurgia también se utilizan recipientes que requieren una alta temperatura para derretir lo que está dentro y a la vez purificar lo que está dentro. Y también tenemos como segunda definición que crisol es una prueba difícil, una crisis. Y en tercer lugar tenemos que un crisol es un lugar o una situación en el que interactúa una concentración de fuerzas. Puede ser que tú estés privado de libertad y hay una concentración de fuerzas en ese lugar que te hacen la vida difícil y tú sientes como que estás rodeado de oscuridad, no sabes para dónde ir, no sabes qué hacer. En medio de ese lugar, en ese ambiente, donde parecieran que todas las fuerzas del mal están concentrados, tú tienes la plena seguridad y la puedes tener de que Jesús está allí. Él está allí contigo y Él no va a permitir que seas probado más allá de lo que puedas soportar, sino que junto con esa prueba podrás ver una luz al final del túnel, porque Él te dará la fortaleza para resistir la presión que ejercen esas fuerzas. Sin embargo, también esas fuerzas van a ejercer presión para que puedas cambiar, para que puedas crecer, para que puedas madurar. Y esta definición, la número 3, es la que estamos resaltando en esta semana, que cuando nos encontramos de repente bajo presión y experimentar pruebas en ámbitos y circunstancias difíciles, esa presión nos lleve a cambiar, a desarrollar y a crecer en carácter, en el carácter de Cristo. Y de eso se trata la definición que estamos viendo en esta semana. Y vamos a ver algunas citas de la hermana White que
obtuvo una luz en cuanto a cómo explicarnos de una manera práctica y sencilla lo que significa pasar por los crisoles. Y estamos viendo los crisoles de la madurez. Perdón, me equivoqué de día. Aquí estamos viendo el resumen. Aquí en el día viernes estamos viendo el resumen que está puesto en las notas de Elena en el Crisol con Cristo. Y vamos a ver una cita que viene del Ministerio de Curación que resume lo que hemos visto durante esta semana. Y nos dice la página 373, el que lee los corazones de los hombres conoce sus caracteres mejor que ellos mismos. Y eso me llama la atención porque, bueno, no debiera llamarme la atención, pero hay veces nosotros pensamos que Dios no nos comprende, que Dios no sabe por lo que estamos pasando. Aló, Dios nos creó, Él nos formó en el vientre de nuestras madres. Él nos conoce perfectamente y puede leer nuestras mentes, nuestros corazones, conoce nuestros caracteres mejor que nosotros mismos. El que ve que algunos tienen facultades y aptitudes que bien dirigidas pueden ser aprovechadas en el adelanto de su obra. Él puede ver que nosotros tenemos facultades y aptitudes que bien dirigidas pueden ser aprovechadas para el adelanto de su obra. Pero tenemos que siempre recordar que para el Señor nosotros somos como libros abiertos. No hay nada que podamos esconder de nuestro Padre Celestial. Y nos dice 1 Samuel 16:7, Jehová no mira lo que mira el hombre solamente puede ver el exterior, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Él te conoce, Él sabe cómo eres y Él quiere que tú te des cuenta del potencial que tienes y que si tú permites que Él te dirija como un buen pastor, Él te conducirá a circunstancias como lo hizo con José en el libro de Génesis, para que esas aptitudes y facultades bien dirigidas, miren que José tenía el don de la administración, pero si no hubiera pasado por esos crisoles, no se hubiera podido desarrollar como lo desarrolló, no hubiera tenido el conocimiento de la cultura egipcia, de cómo se manejan las cosas en Egipto para luego ser puesto como primer ministro y administrar los recursos de toda una nación exactamente en un crisol, en una crisis de hambruna, donde él brilló con sus dones y sus facultades, administrando la comida y todos los recursos para que toda una nación, la nación naciente de Israel, que era su familia, y la nación de Egipto, pudiesen sobrevivir a ese crisol. Así que tú no sabes lo que el Señor tiene en tu futuro, pero Él sí, y Él quiere desarrollar esas facultades y aptitudes que bien dirigidas pueden ser aprovechadas para el avance de su obra. Así que en su providencia nos coloca en diferentes situaciones y variadas circunstancias para que nosotros descubramos en nuestro carácter los defectos que permanecen ocultos a nuestro conocimiento. Y me llama la atención este Salmo 139 que nos dice, Señor, tú me examinas, tú me conoces, sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lee el pensamiento. Y de eso se trató el texto pasado de 1 Samuel, capítulo 16, en donde el Señor puede leer nuestros pensamientos. Él conoce nuestros trajines y nuestros descansos. Todos nuestros caminos le son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Tu protección me envuelve por completo, me cubres con la palma de tu mano. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión.
tan sublime es que no puedo entenderlo. Yo no sé cómo Dios me conoce a mí mejor que yo misma, pero me conoce. Él sabe de qué estoy hecha. Él sabe cómo soy. Y es por eso que en su providencia, Él me coloca en diferentes crisoles, en diferentes situaciones, para que yo pueda descubrir lo que está oculto a mi conocimiento. Él ya lo sabe, él lo conoce, pero yo no. Así que él me pone en las circunstancias para que yo misma descubra cuáles son mis defectos de carácter. Y me da la oportunidad para enmendar esos defectos y prepararme para servirle. Y puede ser que tú ahora mismo estés pasando por una circunstancia difícil, una prueba de fuego, justamente para que puedas ver cuáles son los defectos de carácter y que puedas enmendarlos y prepararte para su servicio. Y muchas veces permite que los fuegos de la aflicción nos asalten para que podamos ser purificados. ¡Wow! Así que si estás pasando por un crisol, regocíjate, porque el Señor ha visto algo en ti que necesita ser purificado. Él no mete en el fuego aquello que nos sirve, solo aquello que sirve, ese oro, esa plata que puede ser utilizado para el avance de su obra. Él le permite pasar por fuego para purificarlo, para que podamos ser útiles para la misión que nos ha preparado. Así que regocíjate, el Señor te está purificando porque tiene una misión que darte. Y a menos que pases por esas pruebas de fuego como pasó José en el libro de Génesis, no estarás preparado para ser el primer ministro de Egipto. Cuidado, puede ser que el Señor quiere ponerte allí en un puesto clave, tal vez en tu empresa, tal vez en otro lugar, en otro país, para que junto a Él puedas llevar a cabo la obra para la cual fuiste formado, porque todos tenemos un propósito, hemos sido creados para realizar un propósito dentro de la viña del Señor. Así que permite que el Señor te pula, te purifique, te prepare para llevar a cabo esa obra. Y nuestra última cita, perdón, viene del devocional A fin de conocerle y se titula ¿Cómo resistir a Satanás? ¡Wow! Hablando de los crisoles que vienen de Satanás, que fue lo que vimos el lunes, esta nos va a enseñar cómo resistir esos ataques que vienen de él, porque recuerden que el texto clave nos decía que él salió, creo que era 1 Pedro 5:8, que salió como león rugiente buscando a quien devorar. Así que este devocional del 27 de agosto nos va a enseñar cómo resistir a Satanás. Y la lectura bíblica viene de Santiago 4:7, que nos dice, resiste, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Interesante. Primero, tengo que someterme a Dios. Si no me someto a Dios, no puedo pretender resistir al diablo, porque sin Cristo nada puedo hacer. Así que primero me entrego por completo al Señor, y una vez que me entregue por completo, entregue mi voluntad a mi Padre Celestial, entonces y solo entonces podremos resistir al diablo. Y cuando resistamos, así como resistió Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, Él huirá de nosotros. Y nos dice, nuestra obra consiste en resistir al diablo. ¡Aló! Nuestra obra consiste en resistir al diablo y no en albergar sus dudas. Una de las grandes estrategias con la cual Satanás nos vence es sembrar dudas. Lo hizo con Eva en el Edén. Con que Dios os ha dicho que no puedes comer de todo árbol que hay en el huerto.
Y eso no fue lo que dijo el Señor. Pero ese con que Dios os ha dicho tenía la intención de sembrar, perdón, dudas en Eva. Y fue exitoso porque le sembró la duda de que lo que Dios había dicho probablemente no era cierto. Inclusive, creo que mi esposo José leyó hace unos días un texto que decía que ellos creyeron que eventualmente, pues, Dios no iba a permitir que ellos murieran, aunque ellos no tenían idea de lo que significaba morir. Que Dios no iba a ser tan drástico simplemente por comer de una fruta. ¿Aló? O sea, que eso era algo tan insignificante. ¿Aló? Pero había mucho más en juego. Y era justamente la prueba consistía en a quién le íbamos a creer, a Satanás o a nuestro creador. Y lamentablemente la estrategia de Satanás todavía tiene sus efectos hoy. La palabra de Dios está llena de promesas, inmensamente llena de promesas. Pero ¿cuántos de nosotros las creemos? ¿Cuántos de nosotros albergamos dudas en cuanto al cumplimiento de esas promesas? Inclusive hay muchos que dudan de que Jesús va a regresar por segunda vez. Hay muchos que dudan que la ley de Dios pueda estar vigente en nuestros días. En las constituciones, la ley de Dios, por lo menos los 6 últimos mandamientos, están vigentes en todas las constituciones del mundo. Trate usted de ir a cualquier país y de matar a alguien y que no sea castigado por la ley. Entonces, ¿de dónde salió el hecho de que no se debe privar de la vida a otro ser humano, inclusive a los animales? ¿De dónde salió eso? Justamente de la palabra de Dios, de los mandamientos de Dios. Entonces, si las constituciones de nuestro mundo tienen en su haber mandamientos de la palabra de Dios, cuanto más la palabra de Dios permanece para siempre. Sin embargo, la estrategia de Satanás es sembrarte la duda y lo hace con mucha efectividad. Y si nosotros resistimos que nos siembre dudas en la mente, entonces él huirá de nosotros porque nosotros estaremos aferrándonos a la verdad que hay en la palabra de Dios. Pero a menudo nos preguntamos, oh, ¿y cómo puedo resistir a Satanás? Aló, hay una sola forma de hacerlo y es por fe. La fe echa por fuera la duda. Yo voy a confiar en Dios, voy a confiar en su palabra y no voy a permitir que el enemigo me siembre dudas. ¿Y cómo ataco ese dardo de la duda? Justamente con la coraza de justicia, la coraza de fe, que es parte de la armadura que aparece en Efesios capítulo 6. Solo es por fe. Y de eso se trata. Y es más, tengo una cita por aquí que creo que está en mi otro cuarto que dice que justamente nuestra incredulidad, nuestra falta de fe es lo que está impidiendo que Jesús regrese por segunda vez, aparte de algunas otras cosas. Pero esa es una de las principales, nuestra incredulidad. No creemos en la palabra de Dios, no le creemos a Dios. El enemigo ha sido efectivo en sembrar suficientes dudas para que hasta los mismos cristianos, aquellos que nos llamamos cristianos, no creamos en la palabra de Dios. La única forma de vencer a Satanás, de resistirlo, porque él está vencido, debo hacer la corrección. Jesús ya lo venció. Cuando Jesús murió en la cruz y resucitó, venció a Satanás. Lo pisoteó, lo golpeó en la cabeza y él está vencido. Solo es cuestión de tiempo
de que sea destruido junto con sus ángeles malignos. Pero tú y yo todavía tenemos la puerta de la misericordia y de la gracia abierta para obtener salvación, para ser salvos, para recibir una herencia incorruptible que Jesús logró cuando murió y resucitó. Él venció a Satanás, pero nosotros tenemos que aprender a resistirlo porque está vencido. Él está dando pataleo de ahogado, como decimos aquí en Panamá. Así que la única forma de hacerlo es por fe, buscando a Cristo como nuestra ayuda. Solos no podemos resistir. Y eso tiene que quedar bien claro. No te metas a tratar de pelear contra un enemigo que no puedes ver. Solo a través de la fe, buscando a Cristo como ayuda y pidiendo la fortaleza de Jesús, podremos resistir, porque está vencido, ¿ok? Lo que tenemos nosotros es que resistir los ataques que Él nos hace. Y la cita sigue diciendo, cuando Satanás te sugiere dudas, cuando te diga que eres demasiado indigno, demasiado pecador para merecer la bendición de Dios, preséntale a Cristo delante de él como tu abogado y salvador. Y eso es lo que dice Primera de Juan capítulo 1, que nos dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo el justo. Nosotros tenemos que recordar siempre que Jesús puede ser una de dos, puede ser tu abogado, puede ser tu juez. Tú eliges. Yo elegí que sea mi abogado, porque todos en algún momento caemos en alguna trampa que nos ha puesto el enemigo. Pero una vez que caigas, tú puedes tener la plena seguridad que si tú te das cuenta que caíste y vas a Jesús y le pides que por favor te limpie, te perdone de todo mal, puedes tener la plena seguridad que Él es fiel y Él es justo en perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Eso Él lo ha prometido y sus promesas son ciertas y son verdaderas. Así que cuando Satanás viene con la cosa de que tú, que vas a hacer papelón de cristiano, o sea, tú eres, o sea, caíste y caíste en lo más profundo. Pues no, ¿para qué vas a ir a la iglesia? ¿Para qué vas a orar? ¿Para qué vas a estudiar la palabra de Dios? Tú no mereces la bendición de Cristo. Cuando Él viene con esas locuras, aférrate, busca a Jesús, busca a tu abogado, no trates de enfrentar a un enemigo que está utilizando 6,000 años de experiencia para vencerte, y 6,000 años de experiencia en donde ha vencido a muchos, hasta los más fuertes, que han tratado de luchar contra él sin ir a Cristo. Así que preséntale a Cristo como tu abogado y salvador. Dile que tú sabes que tú eres pecador, pero que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Jesús mismo dijo en Marcos 2:17, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Así que tú puedes tener la plena seguridad de que Jesús estará contigo, no permitirá que los dardos del enemigo te afecten, pero tú tienes que buscarlo. Si tú no buscas a Jesús e inventas enfrentar al enemigo por tus propias fuerzas, puedes tener la plena seguridad que vas a perder. Así que nos sigue diciendo la cita, repite su promesa, al que viene a mí no le echo fuera. Si has caído en lo más bajo, no importa en qué has caído, al que viene a Jesús, Él no le echa fuera. Es una promesa que puedes tener ciertamente en tu mente. No te va a rechazar. Eso es lo que ha prometido en Juan 6:37.
Y Mateo 21:22 nos dice que todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibirás. Y cuanto más si se trata de que te perdone tus pecados. Cree que el Señor te ha perdonado porque así lo ha prometido. Y si tú vas a Él y le dices, Señor, perdóname, te entregas por completo a Él, te sometes a Dios. Y no me gusta hablar de la palabra someter porque suena como que es una imposición, pero voy a usar la palabra, me entrego por amor a Jesús, porque de eso se trata. Jesús me amó tanto que ha dado su vida por mí. Y cuando yo vi todo lo que pasó Jesús hasta llegar a la cruz del Calvario, yo me siento indigna, inclusive me da pena ir donde Él y decirle, Señor, discúlpame, perdóname, pero necesito tu perdón. Pero cuando voy a Él, me siento tranquila, me siento en paz sabiendo que a pesar de que lo herí por mi pecado, Él me ama y desea lo mejor para mí. Y cuando voy a Él, Él no me va a echar fuera. Y si yo le pido en oración que me perdone, Él me perdona y me limpia de todo mi pecado y de toda mi maldad. Y mi récord en los cielos aparecen limpios porque Él lo limpia totalmente y aparece como que si jamás hubiese pecado. De eso se trata. De esa manera nosotros podemos resistir los ataques de Satanás. Debemos ser sencillos y creer todas las promesas de Dios. Cuando Satanás viene a nosotros y nos dice que debido a que estamos tristes y perplejos y perturbados, ya no somos hijos de Dios. Mentira, mentira, no nos desanimemos ni por un instante, sino afirmemos nuestra confianza, que nuestro corazón siempre confía en Dios. Y el Salmo 46, 1:2 nos dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar. Ten fe, confía en que Dios es Dios, que Él es todopoderoso, que Él todo lo que ha prometido en su palabra tiene el poder para cumplirlo. Y es más, todas las profecías, todo lo que ha sido predicho en el Antiguo Testamento ya se cumplió. Y es más, tú y yo somos ejemplo de esa promesa, porque en el Edén se le dijo a Adán y Eva que el día que comieren del fruto, ese día morirían. Sin embargo, ellos vivieron, nosotros estamos vivos. ¿Y por qué estamos vivos? Porque Juan 3:16 entró a funcionar, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que muriera en nuestro lugar y para que todo aquel que cree en esa promesa no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que nosotros somos producto de esa promesa. No estamos muertos, estamos aquí gracias al gran amor de Dios, que en lugar de que nosotros muriéramos, permitió que Jesús muriera. Así que nosotros somos productos de esas promesas. Y el Señor nos ha dicho que Él ha prometido que si nosotros acudimos a Él, encontraremos descanso para nuestras almas. Así lo ha dicho y debemos tener la plena seguridad de que cumplirá su palabra con cada uno de nosotros.
Y queremos cerrar este repaso de la lección recordándonos dos textos que nos ayudan a reafirmar nuestra fe. El Señor nos pide que llevemos su yugo sobre nosotros. ¿Y cuál es ese yugo? Venir a Él todos los días y entregarnos por completo a Él. Ese es el yugo. Tú te entregas por completo a Jesús todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. Y una vez que tú te entregas a Él se encarga de, como buen pastor, guiarte por los senderos que ha propuesto para tus pies para ese día. Aprendamos de Él. Aprendamos a ser mansos y humildes de corazón y hallaremos descanso para nuestras almas. Nos llevará a aguas de reposo por amor a su nombre, como dice el Salmo 23. Y sabes, Mateo 11:28 nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Si en medio del crisol necesitas paz, te sientes abrumado, te sientes cargado, ve a Jesús. Si vas a Jesús, obtendrás el descanso en medio del crisol. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, os la doy yo. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esa es una promesa a la cual te puedes aferrar. En medio de todas las fuerzas que están unidas para destruirte, tú puedes encontrar la paz que solo Dios te puede dar en Cristo Jesús. Si quieres descansar, es más, hoy es día de preparación para recibir o entrar en el descanso que el Señor ha preparado para nosotros de manera semanal, los sábados. Si quieres encontrar ese reposo que tanto nuestra alma necesita, te invito a orar. Señor, en este día hemos repasado cómo resistir las fuerzas del mal. Señor, sabemos que esas fuerzas del mal son poderosas. No hay que tapar el sol con la mano. Pero sabemos que tú ya los venciste. Y tu victoria es nuestra. Tú nos has dicho que somos más que vencedores en el nombre de Cristo Jesús. Y también nos has dicho en Filipenses 4:13 que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Nuestra fortaleza está en ti, Señor. Venimos a ti en esta mañana buscando esa fortaleza para resistir los ataques del enemigo. Si estamos en medio de algún crisol puesto por el enemigo, como lo fue para Job y para José en el Antiguo Testamento, podemos tener la plena seguridad que tú estás con nosotros en medio de la prueba de fuego. Y sabemos, Señor, que todas las cosas nos ayudan para bien a aquellos que hemos sido llamados para cumplir tu propósito en nuestras vidas. Permítenos, Señor, que podamos caminar seguros en medio del fuego, sabiendo que tú estás con nosotros. Gracias, Padre, por todas tus promesas en tu palabra, que podamos creer en ellas, sabiendo que son fieles y que son verdaderas. Y Señor, cuando vengas por segunda vez, estemos todos listos para ir a morar contigo a las mansiones celestiales. Gracias, Señor, por cada una de tus promesas y ayúdanos hoy a prepararnos para entrar en el día de reposo, en el sábado,
donde estaremos 24 horas disfrutando de tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús lo agradecemos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga ricamente. Muy bien. Vamos a seguir adelante. Creo que de repente podemos compartir un instante otra cita que teníamos, pero que habíamos desistido de ellas. Así que vamos a ir a esa cita que aparece en, en los lugares celestiales, las cartas al cielo. Y esa me llama la atención porque nos va a hablar acerca de cómo el Señor guía a sus hijos hacia el cielo. Y vamos a buscar esto en los lugares celestiales. Aquí está, cartas al cielo. Muy bien. La habíamos visto, pero pensamos que de repente no íbamos a tener el tiempo para mencionarlo. Así que en las cartas al cielo del 5 de marzo tenemos algo precioso. Tenemos que el Señor nos hace una invitación y nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué interesante que el Señor nos pide que nos acerquemos con confianza. Quiere decir que el Señor no te ha echado de su lado. Es cierto, somos vasijas de barro, vasijas que moldeadas por el Señor podemos ser útiles en sus manos. Es cierto, hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero en primera de Juan 1:9, el Señor nos dice que nosotros podemos, si hemos pecado, acercarnos a Él. Y nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y es por eso que Él nos dice: acerquémonos, acerquémonos con confianza. Si tus pecados fuesen como la grana, serán emblanquecidos. Y de eso se trata. El Señor nos dice que nos acerquemos y que confesemos nuestros pecados. Y que si así lo hacemos, Él es fiel y justo, porque Él va a extender su misericordia, su gracia, una gracia que es totalmente inmerecida. Y nos pide que simplemente nos acerquemos. Y cuando alguien te dice acércate, es para hacerte bien, no para hacerte mal. Y de eso se trata. La oración no es una expiación por el pecado. He visto algunos grupos religiosos que cuando tú pecas te ponen una penitencia. Y la penitencia es orar el Padre Nuestro 10 veces o tener algún otro tipo de oración 10 veces. No necesitamos ir a Dios como criminales condenados, porque Dios ya pagó la culpa de nuestras transgresiones. No tienes que hacer una penitencia. No tienes que cortarte, sajarte, hacer largas caminatas como penitencia. Cristo ya pagó nuestra culpa. Pagó todas ellas cuando murió en la cruz del Calvario. No hay necesidad de que pagues por tu culpa. Ya Él pagó. Por eso te dice: acércate, ven a mí, confiesa tus pecados. Y si tú los confiesas, dice Jesús que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y de eso se trata.
Él ha hecho la expiación por nosotros. Su sangre nos limpia de pecado. Perdón, creo que se me olvidó compartir pantalla. Muy bien. Así que nos estaba diciendo que el Señor lo que nos pide es que no utilicemos la oración como una penitencia. No necesitamos ir como criminales condenados, porque Cristo ya pagó la culpa de nuestros pecados, de nuestras transgresiones. Así que como ya Él pagó, su sangre nos limpia de todo pecado, y eso es lo que nos dice Primera de Juan 1:9, que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ya Jesús hizo todo lo necesario para que seamos salvos. Lo único que necesitamos es acercarnos. Acerquémonos confiadamente a su trono y hallaremos oportuno socorro. Nuestras oraciones son como cartas enviadas desde la tierra, dirigidas a nuestro Padre en los cielos. Las peticiones que ascienden de los corazones sinceros y humildes seguramente llegarán hasta Él. Él puede discernir la sinceridad de sus hijos adoptados. Qué bueno es saber que el Señor me adoptó. Soy hija adoptiva de Jesús, y como hija adoptiva, si voy a Él, Él es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. ¿Qué padre no perdonaría a sus hijos si van con corazón sincero y humilde? Cada una de nuestras oraciones son cartas leídas por Él. Y si van con la sinceridad de nuestro corazón, realmente arrepentidos, como Padre, Él nos perdona porque somos sus hijos adoptivos. Él tiene piedad de nuestras debilidades y fortalece nuestras flaquezas. Y por eso Él dijo, pedid y recibiréis. Como miembros de la familia humana, nosotros no sabemos lo que deberíamos pedir. A veces pedimos lo que no conviene, pero el Señor es bondadoso y tierno. Él alivia nuestras flaquezas, dándonos palabras para hablar. De eso se trata. A veces nuestras oraciones para el Señor son como que, hey, ¿qué fue lo que pasó aquí? Tu corazón está diciendo otra, pero tus palabras están diciendo otra cosa. Y yo me imagino al Señor diciendo, oh, ok, Rosita, me estás diciendo algo con palabras, pero tus hechos me están revelando otra cosa. Así que vamos a poner las cosas en orden. Así que como Él sabe que somos vasijas de barro, somos imperfectos, Él alivia nuestras flaquezas dándonos las palabras para hablar. El que acude con deseo santificado tiene acceso mediante Cristo al Padre. Y Cristo es nuestro intercesor. Las oraciones que se ponen en el incensario de oro de los méritos del Salvador, entonces son aceptables a nuestro Padre Celestial. Así que esto es lo que el Señor quiere que siempre recordemos, que por medio de nuestras oraciones nosotros podemos alcanzar oportuno socorro en medio del crisol. No importa la situación en que estés, una oración de un corazón sincero llega a nuestro Padre Celestial por medio de nuestro intercesor, Cristo Jesús. Así Amén. que te pido hoy que te acerques a Él con confianza, porque Él está allí esperando para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad y darnos una salida en medio del crisol. Así que le paso la batuta a nuestro esposo, a nuestro director, a No, José. lo que dirige es Cristo, yo solo soy un instrumento. A Bele, pues, ahí te lo paso. Gracias, gracias. Estamos compartiendo la solicitud de sangre para nuestro hermano Ricardo
Y también estamos compartiendo la solicitud de sangre para mi hermano José Moreno, el Junior. Informamos que la, las, las situaciones de ellos pues, están en manos de Dios y confiamos en que el Señor hará su voluntad en cada uno de ellos, tanto en mi hermano Pucho como en mi hermano Ricardo. Creo que Ricardo trató de conectarse hoy, pero no, no pudo. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Como siempre, soy su hermano en Cristo, José Moreno, y estamos contentos con Dios y con Rosita por la lección de escuela sabática que acabamos de estudiar. Y ahora nos toca el estudio del Camino a Cristo, número 125. Vamos a compartir la pantalla para meternos en este estudio. Okay. Si usted ha estado siguiendo la, la línea de lo que hemos estado haciendo durante estos últimos días, el día de ayer comenzamos con el resumen del capítulo 1. Hoy nos toca el resumen del capítulo 2. Y vamos a dejar para el día lunes, si Dios nos lo permite, comenzar la semana con el resumen del capítulo 3. Para entonces ya esta próxima semana meternos en el capítulo 4. Vamos a pedir la dirección de Dios para que el Señor sea el que tome el control de este estudio. Oramos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias le damos, Señor, porque una vez más nos encontramos, oh Dios, sentados aquí en el trono de la presentación de su palabra. Oramos, buen Dios, para que usted, oh Padre Santo, bendiga este lugar. Que todo lo que hagamos sea para honra y gloria suya. Oramos, buen Dios, por la salud de mi hermano Ricardo y mi hermano José Manuel, quienes estamos, Señor, en el hospital, solicitando de usted ayuda para que cada uno de sus males podamos, Señor, ser resueltos y los mismos puedan regresar a casa. Oramos, oh Padre Santo, por la lección 125, para que juntos podamos conocer el camino a Jesucristo y obtener así, oh Padre Santo, su bendición, que es como dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 1, 8 y 9. Listo. Obtener la salvación de nuestras almas. Oramos, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Uno, dos, tres, probando. ¿Tengo audio? Amén. Nuestra necesidad más urgente. Capítulo 2. Les recordamos que en el capítulo 1 vimos el inmensurable amor de Dios, incomparable amor de Dios, y allí vimos cómo el Señor, luego de la creación del mundo, le proporciona al hombre un lugar para que el hombre pudiera ver y conocer su carácter. Si hay problemas con la señal, va y viene.
Seguidamente, Dios permite que Moisés escriba los primeros 6 libros